Feliz fiesta de tabernáculos. Les quiero contar que en la casa, en mi casa, en mi familia, en mi núcleo familiar, soy el reparador de la casa. Cada vez que se rompe algo, soy el primero en ir a intentar arreglarlo, repararlo. Tengo mis herramientas, mi destornillador, un pequeño alicate, algunas otras herramientas chiquititas. Tengo una cajita con algunos materiales, pequeños tornillos que sirven de vez en cuando, trocitos metálicos, trocitos de plástico también guardados. Y tengo mi mejor aliado para eso, Poxipol. Una recomendación para todos los padres con niños pequeños, Poxipol. Seca en 10 minutos. No es tan lento como un pegamento normal, como la cola fría, y tampoco es tan rápido como la gotita, que a veces quedan pegados los dedos ahí cuando uno está tratando de reparar algo. Poxipol, 10 minutos, el tiempo justo. Mezclar la parte A, la parte B, esperar ahí los 10 minutos, que a veces son eternos para los niños cuando quieren algo reparado, pero 10 minutos es un tiempo que les ayuda a entender también que hay un proceso. Y ese juguete que se rompió y que hizo llorar a uno de mis hijos, quedó reparado por un tiempo. Soy un restaurador. Para mi hijo, el mejor. Para mi señora, debo progresar todavía. Hay cosas que todavía no he terminado de restaurar. Y quizás muchos de ustedes también son restauradores, reparadores. Nuestro Padre Celestial es el restaurador por excelencia. Nosotros podemos ir ante Él con un corazón roto y Él lo restaurará. Él es capaz de tomar lo malo de nosotros y hacerlo bueno. Incluso ese versículo famoso de Romanos 8 dice que Él es capaz de tomar las cosas que suceden malas de nuestra vida, que no necesariamente son nuestras, y usarlas para bien. Todas las cosas ayudan a bien, incluso situaciones adversas de la vida, porque Él es un restaurador por excelencia. Y el título del mensaje es Tiempo de Restauración. Igualmente, Dios es capaz de tomar este presente mundo malo y cambiarlo y restaurarlo a un mundo bueno. Y eso es lo que representa esta fiesta, entre otras cosas. La fiesta de tabernáculos es la celebración por anticipada del restaurador reino de Dios, que comenzará con el milenio, con el retorno de Jesucristo. ¿Qué es el reino de Dios para usted? ¿Cómo lo ha vivido estos días? Unos acá en este bosque pequeño, otros en otra localidad o en sus casas. La fiesta de tabernáculos está llena de aprendizajes y lecciones y analogías que la Biblia nos entrega y nos ayudan a entender el plan de Dios. El reino de Dios, que es la familia de Dios finalmente, como todo reino debe contar de un rey y reyes. El gobierno debe contar de un lugar, un territorio, el planeta completo, leyes y las personas que van a ser reinadas o gobernadas. Entonces el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la tierra. Esta tierra, este planeta que actualmente es gobernado por Satanás. Satanás que secuestró, le quitó con mentiras el gobierno de la tierra al hombre. Ahí en Génesis. Él secuestró, él le quitó de mala manera la administración que Dios le había dado al hombre de la tierra. Entonces nuestra esperanza es entrar al reino de Dios. Ayer conversábamos
en una reunión con jóvenes, ¿cierto? Esto de la armadura, el yelmo que va en la cabeza es lo que nos tenemos que poner en la cabeza. Es el yelmo de la salvación. Es lo que debe estar en nuestra cabeza, donde debe estar nuestra vista puesta. En la salvación, en el reino de Dios. Ese es el yelmo, el reino de Dios. Entrar a un mundo gobernado por Jesús, quien se ganó ese derecho. Quien vino como un hombre, vivió, superó los pecados, se sacrificó y resucitó para ganarse ese derecho de sentarse a la diestra del Padre y esperar a que Él le entregue este gobierno. Vayamos a una escritura, Apocalipsis 19, que es muy interesante dentro de muchos aspectos. Apocalipsis, o como dice nuestro amigo Vicente, que nos debe estar escuchando, Revelaciones, que es el nombre técnicamente correcto para este libro. Apocalipsis 19, voy a leer el versículo 11 en adelante. Dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Como decía ya el señor Kubik, uno de los tantos nombres de Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito, otro nombre de Jesucristo, que ninguno conocía. Hay un nombre de Jesucristo que nadie conoce. Un nombre nuevo, dice Apocalipsis 3:12. Lo pueden buscar después. Hay un nombre que nadie conoce de Jesucristo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era, otro nombre, el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, otro nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo entramos nosotros a ese reino? Es importante entender que el reino de Dios, este reino compuesto de 4 elementos, como dije anteriormente, habrá dos tipos de seres: seres físicos y seres espirituales. Y nosotros debemos tener la esperanza de entrar como seres espirituales, ser parte del gobierno de Dios, ser parte de los reyes y sacerdotes que habla Apocalipsis 5:10. No voy a ir allá, pueden anotar esa escritura si lo quieren leer después, y pueden leer el contexto cuando es Jesucristo autorizado a gobernar este gobierno por el sacrificio que hizo, y se va a presentar al Padre, y él ahí se muestra por anticipado al profeta Juan lo que dice acá. Entonces nosotros debemos tener la esperanza de entrar como seres espirituales al reino, al milenio. Vayamos a 1 Corintios 15, el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, aquí el apóstol Pablo hablando del capítulo de la resurrección, explicando el plan de Dios aquí en este capítulo 15 también. Lo pueden leer para entender el plan de Dios, y el apóstol Pablo explicando con más énfasis: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Uno no puede entrar en forma física al reino de Dios, a heredar el reino de Dios, si eso es lo que aspiramos, a entrar a heredar el reino de Dios. Porque la corrupción no hereda
la incorrupción. Y podemos ver el versículo 53 un poco más adelante, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo físico, se vista de incorrupción. Esto mortal, esto débil, esto efímero, como decía Esteban, se vista de inmortalidad. De esa manera podemos heredar el reino de Dios. Acá en el versículo 33, si retrocedemos un poco, me gustaría leer aquí el mismo 1 Corintios 15. Es interesante cómo el apóstol Pablo conversa de este tema, del plan de Dios. Y la advertencia que nos da acá, dice, no erréis, cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces las malas conversaciones corrompen lo que hemos creído siempre. No erréis. No es una advertencia del apóstol Pablo, es una advertencia para nosotros el día de hoy. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras en el cuerpo ha de salir sino del grano desnudo, ya sea trigo o otro grano. Y yo he conversado de esto antes, que en mi experiencia personal de sembrar una semilla de zapallo, lo interesante que es cuando la semilla de zapallo es botada y es muerta y es tirada ahí en la tierra, y yo pensé que se había muerto y necio, no sabía que tenía que morir la semilla para que naciera la planta. No conocía aquello. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Somos semillas. ¿Recuerdan el mensaje de la semilla de mostaza? Esa semilla se puso en cada uno de nosotros cuando se nos impusieron las manos en la ceremonia del bautismo. Y esa semilla tiene que hacer morir esta carcasa, esta cáscara de zapallo, para que nazca ese nuevo hombre. Entonces, ¿quiénes entrarán físicamente al milenio? Porque habían dos tipos de personas que van a entrar al milenio. ¿Quiénes vivirán físicamente en el milenio? Comiendo, criando hijos, criando ganados, sembrando, construyendo casas. ¿Quiénes serán? Vayamos a Zacarías. Don Jaime leyó estos capítulos el día viernes, así que vamos a ir un poco más rápido al respecto. No obstante, vamos a hacer una recapitulación. Aquí voy a leer el versículo 1. Dice aquí, el día del Eterno viene. El día del Eterno. Hay de los que desean el día del Eterno, que por el contexto aquí entendemos que es ese año previo al retorno de Jesucristo, donde caerán las 7 trompetas en la tierra. Aquí también explica en el versículo, aquí dice que Él va a reunir a las naciones contra Jerusalén. Esto ocurre antes. Jerusalén va a ser rodeada, va a ser atacada por el mundo entero. Y el versículo 12, saltamos un poco más adelante, dice, y esta será la paga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, y estando sobre ellos sus pies se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Este es parte del castigo que Dios les tiene que dar a las naciones que han luchado contra Dios y contra su ciudad santa, Jerusalén. Este es el contexto del versículo que les quiero leer. Después que ocurra todo esto y que retorne Jesucristo, el versículo 16 dice,
después que ocurra todo eso y Jesucristo venga y instaure el reino de Dios en la tierra, dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los que sobrevivieren de las naciones, que fueron a pelear contra el Eterno. Habrá sobrevivientes de las naciones que irán a celebrar la fiesta de tabernáculos. Don Jaime dijo, ¿pocos? Sí, son pocos. Un cálculo personal lo podemos discutir después. Estimo que es aproximadamente el 10% de la población que va a haber en ese momento. Si hoy día hay 8.000 millones de habitantes en la Tierra, 800 millones de personas. Es un número poco comparado con la cantidad de personas que hay, pero puede ser un número grande para administrar las personas que gobernarán el reino de Dios. Entonces, ¿habrá seres humanos en el milenio, en el reino de Dios? Sí. ¿Habrá familias? Sí. ¿Habrá porfiados, puse acá? Sí. ¿Habrá pecado? Sí. Sigamos leyendo. Porque acontecerá que las familias de la tierra que no subieren, habrá personas que van a decidir no celebrar la fiesta de tabernáculos. Y don Jaime nos explicaba que familias físicas, familias humanas o países físicos, países humanos que no quieran celebrar la fiesta de tabernáculos, vivirán las consecuencias inmediatamente. No como hoy en día. Hoy en día acá en Pichilemu vemos que las personas no están celebrando la fiesta de tabernáculos y la lluvia cae tanto para justos como injustos. En ese tiempo no va a ser así. Las consecuencias van a ser inmediatas, porque las leyes de Dios van a actuar para todos. En forma más notoria. Quiero leer el capítulo 45 de Ezequiel. Capítulo 45 de Ezequiel, porque el versículo 22, aquí hay todo un contexto. Este año se hizo el estudio bíblico del libro de Ezequiel por completo. Los que no lo hayan visto pueden revisarlo en YouTube, están los links, y si no los tienen me los pueden pedir, se los puedo enviar, que explica todo este contexto del capítulo 45 que está hablando del templo en el milenio. Este capítulo 45 está hablando del templo y de las funciones que van a ocurrir en el milenio. En ese contexto leemos acá el versículo, voy a leer del 21, aquí hablando de la Pascua, dice, en el mes primero a los 14 días del mes tendréis Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe de la tierra, sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. ¿Habrá pecado en el milenio? Porque habrán seres humanos. Los seres humanos inherentes tenemos pecado. Más con la influencia de Satanás, menos sin la influencia de Satanás. Pero al ser seres humanos, el pecado es inherente, es per se del ser humano. Y los 7 días de las fiestas solemnes ofrecerán holocausto al Eterno, 7 becerros, 7 carneros, sin defecto. Cada día de los 7 días por el pecado, y por el pecado aún un macho cabrío cada día. Cada día. Y el versículo 25 acá también habla de la fiesta de tabernáculos. En el mes séptimo, los 15 días del mes, en la fiesta hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto y en cuanto al presente y en cuanto al aceite, en forma similar. Entonces, este periodo inicial del reino de Dios es denominado milenio. Es el comienzo del reino de Dios. Y se llama milenio porque durará 1000 años.
Apocalipsis 20, el versículo 4, es un versículo que conocen de memoria muchos de ustedes. Y voy a leer acá la última parte. Voy a leerlo completo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, quienes recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, en forma espiritual, reinar con Cristo. ¿Y por qué este tiempo de restauración va a durar 1000 años? ¿Por qué no es inmediatamente, como la gotita? Necesita su tiempo de restauración. 1000 años es un tiempo planificado por Dios, que es un restaurador, que es un planificador por excelencia. Es el tiempo planificado por Él para restaurar la tierra. La tierra con mayúscula, el planeta, y la tierra con minúscula, donde sembramos. Es un tiempo destinado para restaurar el sistema económico, la ecología, la justicia social, todo. Vayamos a Hechos, el capítulo 3. Este capítulo lo leyó don Gerardo el primer día. Hechos 3, voy a leer del versículo 19 en adelante, hasta el 21, para los que están tomando nota. Hechos 3, el versículo 19. Dice, he aquí, arrepentidos y convertidos. Igualmente, no hay que perderse el plan de Dios, ¿cierto? Arrepentirse de los pecados y convertirse, cambiar, transformarse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de tranquilizarse, lo que es un refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, donde está Jesucristo esperando, hasta los tiempos de la restauración de algunas cosas. ¿No? De la mayoría de las cosas. De todas las cosas. Hasta que venga el tiempo de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde antes del antiguo, de tiempo antiguo. De todas las cosas, todo lo que usted se pueda imaginar. Los acantilados que hablaba Esteban, los terremotos, los tsunamis, todo lo que nos molesta, todo lo que no funciona, las enfermedades, los virus, tiene que ser restaurado. No en forma inmediata, en un tiempo que es determinado y planificado por Dios. Y tiene que ser una transformación que la podamos ver como un time lapse, se llama, cuando uno ve algo que sucedió en un largo tiempo, lo ve cortamente y uno pueda ir viendo cómo va cambiando. Es un tiempo corto para todos los 6000 años que el hombre ha destruido la tierra, y un tiempo suficientemente largo para que el hombre vaya aprendiendo, el ser humano, cómo tiene que restaurar y cómo se tiene que mejorar la tierra. Probablemente vaya a ser a pulso del ser humano que viva en esa época, para que ellos se den cuenta que con lo que cuesta reparar el desorden que dejaron antes. El milenio va a ser un tiempo de restauración, un tiempo de remodelamiento, un tiempo de orden y de limpieza. Y la fiesta de tabernáculos representa estos 7 días,
un tiempo de purificación que va a haber en el milenio. Volvamos a Ezequiel 43. Otra vez acá hablando del milenio y del templo. Ezequiel capítulo 43. Voy a leer el versículo 25 en adelante. Dice, por 7 días santificarán. Esto es para entender el patrón de Dios que utiliza este número 7 para la limpieza, para la santificación, para la consagración. Al igual que la fiesta de los panes sin levadura, que es una fiesta de limpieza. El patrón se repite una y otra vez en la Biblia para que entendamos. Por 7 días santificarán un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo santificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y así será santo, y así quedará purificado. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Y acabados estos 7 días, ¿qué viene? El octavo día. Y del octavo día en adelante, no sé si se han dado cuenta que el 8 es un número que es igual al infinito. Y del octavo día en adelante, sin fin, los sacerdotes santificarán sobre el altar y vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice el Eterno, preparándose para ese octavo día, el último gran día. ¿Qué otras cosas podemos hablar? Dios va a restaurar todo. ¿De qué podemos hablar hoy día? Tendrían que estar hasta el otro día hablando de todas las cosas que va a restaurar Dios. Hablemos de algunas. Dios debe restaurar las relaciones. Por ejemplo, la relación de Dios con el hombre. ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre? A través de la oración, a través de la lectura y a través de la adoración a Dios. Una de las formas de relacionarse con Dios es mediante la adoración. Y la samaritana le preguntó a Jesús, ¿dónde se debe adorar? ¿En este monte? Le dijo. Vayamos a Juan 4. Juan 4. El Evangelio según Juan. Aquí en el versículo 19, la mujer se da cuenta que él es un profeta, porque sabía cosas que ella no le había dicho. Y en el versículo 20 le dice, nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís, por los judíos, que hay que adorar en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Jesucristo viene del linaje de Judá. Mas la hora viene, y ahora es. Jesucristo dijo, ahora es, no en el futuro, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios el Padre
y el Verbo son espíritu y buscan que le adoren en espíritu. No hay nada físico que interfiere en nuestra relación con Dios. Imágenes, sonidos, nombres, no hay nada físico que sirva para adorar a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y en verdad, de acuerdo a sus leyes, en sus fechas, en sus fiestas santas. No erréis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No hay nada físico que se interfiera entre la relación del hombre con Dios, si le adoran en espíritu y en verdad. Y si volvemos a Zacarías 14, con este contexto, con este plan de Dios que estamos analizando, que el Padre y al Verbo hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y leemos no anoté el versículo donde dice el Eterno será uno. 6. 16. Sí, 9, muchas gracias. No anoté el versículo acá. Voy a leer del 8. Acontecerá que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el oriente y la mitad hacia el occidente, en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Dios será uno. No va a haber otros dioses, no va a haber otras fechas, no va a haber otras religiones. Y uno su nombre. No van a haber otras religiones. Ese es el contexto de lo que habla Ezequiel y la Biblia del plan de Dios. Igualmente, durante el milenio se deben restaurar las relaciones entre los hombres. Las relaciones humanas se deben restaurar. Y esto lo podemos ver hablando de justicia social, en Isaías 65. El versículo 21. Aquí hablando de los seres humanos que van a sobrevivir de las naciones y que vivirán durante el milenio, dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán sus viñas y comerán de su fruto. No van a haber abusos, porque las leyes de Dios van a funcionar y las personas van a restaurar sus relaciones. No edificarán casas para que otro habite. ¿A quién le ha ocurrido eso? Personalmente me ha ocurrido. Trabajé años construyendo casas para que otros habiten. Y no está mal. Pero a veces, cuando yo no tenía mi propia casa, hacía eso. Ni plantarán para que otros coman. Y aquí, bueno, está hablando más de las personas que son, ¿cierto?, abusadas por eso, que no reciben un salario justo por hacer aquello. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Disfrutarán, si están haciendo las cosas a la manera de Dios, podrán disfrutar. Las personas llamadas y escogidas
a entrar a este camino. Un trabajo sin abusos. Igualmente, si retrocedemos un par de capítulos, a nivel de naciones, las relaciones van a ser restauradas. En el capítulo 56, el versículo 7, dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Las relaciones entre los países también, si hacen las cosas a la manera de Dios, van a ser restauradas. Y nosotros estamos viviendo la fiesta de tabernáculos por anticipado esto. Estamos anticipándonos a vivir en el reino de Dios. Debe ser un tiempo para practicar esto. Intentar restaurar nuestras relaciones con Dios, entre nosotros, entre las familias. El milenio también va a ser un tiempo restaurador de las emociones. El ser humano, el hombre, viviendo bajo las leyes de Dios, verá sus vidas emocionales mejoradas, tal cual Dios lo diseñó. No como hoy en día, que lamentablemente vivimos de otra manera, en donde las emociones, nuestros sentimientos, viven circunstancias que no fueron diseñadas por Dios. Y tenemos que trabajar en mejorar aquello. Estamos en Isaías, avancemos nuevamente al capítulo 65. Dice, la relación incluso con la naturaleza va a ser mejorada. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. Lo que quiere decir es que no tendremos que tener ese temor excesivo no tendrán que tener temor excesivo las personas que vivan físicamente en el milenio, de las bestias del campo. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Eterno. En Proverbios 2, el versículo 11, hablando de vivir a la manera de Dios y cómo esto afecta a las emociones, vivir a la manera de Dios, dice acá el versículo 11 de Proverbios 2, que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Te cuidará mentalmente vivir a la manera de Dios. Y eso nosotros lo podemos aplicar hoy. En el capítulo 25, en el versículo 28 de Proverbios, también hay otra enseñanza al respecto de las emociones de las personas, del cuidado mental que es tan necesario. Proverbios 25, el versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuya mente no se controla, cuyas emociones no controla.
Una persona que no controla sus emociones es como una ciudad sin muro. Cualquier viento, cualquier enemigo la puede invadir. Cualquier circunstancia de la vida los derrumba. Hay que aprender a controlar las emociones y viviendo a la manera de Dios es mucho más fácil. Y eso tiene que ser restaurado en el milenio. Y toda esta restauración del planeta, de la sociedad, de la ecología, del sistema social, toda la restauración es un preparativo para el octavo día, para el último y gran día. El octavo día, el nombre bíblico de la fiesta, para recibir a esas miles de millones de personas que tendrán la oportunidad de vivir físicamente en un mundo a la manera de Dios. Como dice nuestro ministro, nuestro pastor, hacer usufructo del reino, hacer usufructo del rey, de sus leyes, utilizarlas a beneficio. Para eso nos estamos preparando, para eso va a preparar el mundo durante 1000 años. Para ese periodo de restauración completo de todas las cosas, para que las personas puedan nacer nuevamente, resucitar y vivir de una manera a la manera de Dios. Y es por eso que vivimos esta semana por adelantado, tal y cual lo hicieron nuestros patriarcas, para visualizar ese reino de Dios, poner nuestra meta en el reino de Dios y vivirlo por anticipado. Esta semana, que ya estamos en el 6º día, nos debe servir como un recordatorio de que debemos poner en práctica estas cosas, estas restauraciones en nuestras vidas. Ya queda un día de fiesta, pero al igual que la fiesta de los panes sin levadura y su significado, que es quitar el pecado en nuestras vidas, nosotros lo debemos hacer durante todo el año. Nosotros debemos vivir en fiesta de tabernáculos durante todo el año. Debemos vivir intentando restaurar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras relaciones durante todo el año. Debe ser nuestro intento. Porque debemos vivir el reino de Dios por adelantado, lo mejor que podamos. Hermanos, esta fiesta de tabernáculos, al igual que el restaurador de la casa, que hace su mejor esfuerzo por utilizar sus herramientas y reparar los juguetes de los niños, lo que se haya roto en casa, el florero que rompió el pequeño hijo y que molestó a la señora y uno lo repara y deja contento tanto al niño con pena como a la señora con su florero. Dios va a restaurar este planeta para que todos podamos vivir en un mundo mejor. Algunos como seres físicos, que es nuestro anhelo, nuestra esperanza, y otros como seres físicos para poder alcanzar también el reino de Dios y poder entrar igualmente de manera espiritual y ser finalmente, como dice Jesucristo en la oración de Juan, ser todos uno en un mismo sentido, en un mismo amor y con una misma forma de vivir. Ser todos uno. Buenas tardes a todos.